de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado, hoy con otro episodio al pequeño rebaño, en esta ocasión la segunda parte del capítulo 26 del libro Hechos de los Apóstoles. Este capítulo se titula Apolos en Corinto y me acompaña el pastor Orlando González. Y qué privilegio es elevar nuestros pensamientos a Dios a través de la oración. Eterno y Santo Padre, trae la alegría de tu palabra a nuestra mente y que ella sea transformadora en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros, coadjuntores, somos de Dios, y vosotros, labranza, sois de Dios. Edificio de Dios sois. En este pasaje el apóstol compara la iglesia a un campo cultivado, en el cual trabajan los viñeros, cuidando de la viña del plantío del Señor, y también con un edificio que debe crecer para convertirse en un templo santo para el Señor. Dios es el obrero maestro, y Él ha señalado a cada uno su obra. Todos han de trabajar bajo su supervisión, permitiéndole obrar en favor de sus siervos y por medio de ellos. Les da tacto y habilidad, y si prestan oído a su instrucción, corona de éxito sus esfuerzos. Los siervos de Dios han de trabajar juntos, fusionando sus personalidades en una forma bondadosa y cortés, previniéndose con honra los unos a los otros. No debe haber crítica, falta de bondad, no debe hacerse trizas el trabajo de otros, ni ha de haber distintos partidos. Cada hombre a quien el Señor ha encomendado su mensaje tiene su trabajo específico. Cada uno tiene su propia individualidad que no debe fundirse en la de ningún otro. Sin embargo, cada uno debe trabajar en armonía con sus hermanos. En su servicio, los obreros de Dios han de ser esencialmente uno. Ninguno ha de erigirse en modelo ni debe hablar despectivamente de sus colaboradores o tratarlos como inferiores. Bajo Dios, cada uno ha de hacer su trabajo señalado, respetado, amado y animado por los otros obreros. Juntos han de llevar adelante la obra hasta completarla. Estos principios se exponen extensamente en la primera epístola de Pablo a la iglesia de Corinto. El apóstol se refiere a los ministros de Cristo como dispensadores de los misterios de Dios, y de su trabajo declara: se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Ningún ser humano ha sido autorizado para juzgar a los diferentes siervos de Dios. Solo el Señor es el juez de la obra del hombre, y Él dará a cada uno su justa recompensa. El apóstol, continuando, se refirió directamente a las comparaciones que se había hecho entre sus labores y las de Apolos. Esto, empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito.
hinchándoos por causa de otro, el uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Pablo expuso claramente a la iglesia los peligros y las penurias que él y sus asociados habían soportado pacientemente en su servicio por Cristo. Hasta esta hora, declaró él, hambreamos y tenemos sed, y estamos desnudos, y somos heridos de golpes, y andamos vagabundos, y trabajamos obrando con nuestras manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y sufrimos. Somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora. No escribo esto para avergonzaros, mas amonestos como a mis hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. El que envía a los obreros evangélicos como embajadores suyos es deshonrado cuando se manifiesta entre los oidores una fuerte adhesión hacia algunos pastores favoritos, al punto de haber mala voluntad para aceptar las labores de otros maestros. El Señor envía ayuda a sus hijos, no siempre de acuerdo con el agrado de ellos, sino según la necesitan, porque los hombres tienen una visión limitada y no pueden discernir lo que es para su más alto bien. Es muy raro que un ministro posea todas las cualidades necesarias para perfeccionar una iglesia según todos los requerimientos del cristianismo. Por lo tanto, Dios a menudo les envía otros pastores, cada uno de los cuales posee algunas cualidades de que carecían los otros. La iglesia ha de aceptar con agradecimiento a estos siervos de Cristo, tal como aceptaría al Maestro mismo. Ha de tratar de sacar todos los beneficios posibles de la instrucción que de la palabra de Dios le dé cada ministro. Las verdades que los siervos de Dios presentan ha de ser aceptadas y apreciadas con la mansedumbre propia de la humildad, pero ningún ministro ha de ser idolatrado. Por la gracia de Cristo, los ministros de Dios son hechos mensajeros de luz y bendición. Cuando por oración ferviente y perseverante sean dotados por el Espíritu Santo y avancen cargados con la preocupación de la salvación de las almas, con sus corazones llenos de celo por extender los triunfos de la cruz, verán el fruto de sus labores, rehusando resueltamente desplegar sabiduría humana o exaltarse a sí mismos, realizarán una obra que soportará los asaltos de Satanás. Muchas almas se volverán de las tinieblas a la luz y se establecerán muchas iglesias. Los hombres se convertirán no al instrumento humano, sino a Cristo. El yo se mantendrá oculto. Solo Jesús, el hombre del Calvario, aparecerá. Aquellos que trabajan por Cristo hoy día pueden revelar las mismas excelencias distintivas reveladas por los que en el tiempo apostólico proclamaron el Evangelio. Dios está tan dispuesto a dar el poder a sus siervos hoy como estaba dispuesto a darlo a Pablo y a Apolos, a Sila, a Timoteo, a Pedro, a Santiago y Juan. En tiempos de los apóstoles, habían algunas mal inspiradas almas que pretendían creer en Cristo, pero rehusaban manifestar respeto a sus embajadores. Declaraban que no seguían al maestro humano, sino que eran enseñados directamente por Cristo sin la ayuda de los ministros del Evangelio. Eran independientes de espíritu y no estaban dispuestos a someterse a la voz de la iglesia. Tales hombres estaban en grave peligro de ser engañados.
Dios ha puesto en la iglesia como sus ayudadores señalados hombres de diversos talentos para que por la sabiduría combinada de muchos pueda cumplirse la voluntad del Espíritu. Los hombres que proceden de acuerdo con sus propios rasgos fuertes de carácter y rehúsan llevar el yugo con otros que han tenido larga experiencia en la obra de Dios, llegarán a cegarse por la confianza propia y a incapacitarse para discernir entre lo falso y lo verdadero. No es seguro elegir a tales como dirigentes de la iglesia, porque seguirán su propio juicio y plan, sin importarles el juicio de sus hermanos. Es fácil para el enemigo trabajar por medio de aquellos que, necesitando consejo, ellos mismos a cada paso asumen el cuidado de las almas por su propia fuerza, sin haber aprendido la humildad de Cristo. Las impresiones solas no son una guía segura del deber. A menudo el enemigo induce a los hombres a creer que es Dios quien los guía, cuando en realidad están siguiendo solo el impulso humano. Pero si vigilamos cuidadosamente, si consultamos a nuestros hermanos, se hará comprender la voluntad del Señor, porque la promesa es: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. En la iglesia cristiana primitiva, habían algunos que rehusaban reconocer a Pablo y a Apolos y sostenían que Pedro era su jefe. Afirmaban que Pedro había sostenido la más estrecha relación con Cristo cuando el Señor estuvo en la tierra, mientras que Pablo había perseguido a los creyentes. Las opiniones y los sentimientos de los tales estaban dominados por los prejuicios. No manifestaban la liberalidad, la generosidad, la ternura que revelan que Cristo habita en el corazón. Hay peligro de que este espíritu partidista produjera un gran mal en la iglesia cristiana. Y el Señor le indicó a Pablo que pronunciara palabras de ferviente amonestación y solemne protesta. A aquellos que decían: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, el apóstol preguntó: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Así que ninguno se gloríe en los hombres, suplicó, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pablo y Apolos estaban en perfecto acuerdo. El último estaba chasqueado y apenado por la disensión existente en la iglesia de Corinto. No se aprovechó de la preferencia que se le mostraba, ni la estimuló, sino que abandonó rápidamente el campo de lucha. Cuando Pablo más tarde le instó a visitar a Corinto, rehusó hacerlo y no trabajó de nuevo allí hasta mucho tiempo después, cuando la iglesia había alcanzado una condición espiritual mejor. Hoy, mis queridos amigos, el Dios del cielo nos muestra a través del pasado que el orgullo, la prepotencia o el depender de hombres no trae beneficio a la predicación de la palabra de Dios. Es el enemigo quien quiere plantarla. Venid y unámonos todos con un espíritu de humildad, con un espíritu de aceptación, sencillos y abiertos a ser usados por el poder de Dios, porque es Dios el único que dirige su pueblo hacia la eternidad. Amén. Les invito a orar. Amoroso Padre, Señor, al ver cómo tu iglesia fue desarrollada al comienzo y vemos cómo Satanás trata de
crear división, partidos, cómo exaltan la sabiduría de uno o la elocuencia del otro. Señor, no tenemos nada más que añadir sino darte gracias, porque en ti todos somos iguales y en ti todos tenemos diferentes dones los cuales tú utilizas para tu honra y tu gloria. Gracias por el don del Espíritu Santo, porque nos armoniza y cambia nuestro ser, de tal manera que podemos trabajar en unidad. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido otro mensaje al pequeño rebaño. Suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Bendiciones.